Saludos a todos, bienvenidos a Estado Natural Viajero. Estamos en esta zona de Eslovaquia, muy cerca de la frontera de Austria. Hoy les voy a mostrar un búnker. Vamos a ver si podemos entrar. Lo interesante de esto es que está en plena frontera austriaca, donde hicimos ya hace un rato un paso por un puente. Toda esta zona estaba militarizada y quiero que me acompañen a ver cómo era esta zona en el pasado. Miren las fotografías hasta 1989 cómo era esta zona. Imagínense torretas, vallas electrificadas, minas, y no se podía pasar de un lado a otro. Esto es el legado que queda. Es una zona que hoy respira tranquilidad, hay senderos peatonales, hay mucha zona verde. Vamos a caminar por acá, a ver si podemos entrar o no, pero para dejar la experiencia. Vean la gente lo que tenía que hacer. Ya es dramático, una serie de fotografías que hay, escaleras puestas sobre alambrado. Todo esto estaba lleno de torretas, de búnker, ya que esto era una frontera natural, o mejor dicho, artificial, entre la cortina de acero y la parte de occidente. Sigamos por aquí. Enseguida vamos a ir a un pequeño búnker que hay ahí, pero os voy a mostrar, hay varios. Un búnker es una estructura subterránea en la que permanecen soldados o militares en caso de agresión atómica. Como pueden ver, el camino es muy tranquilo. Observen este pasillo, pero esto antes era prohibido caminar por aquí. Y si seguimos la vista, esto sería una especie de búnker. Uno de tantos, construido bajo tierra, con el pretexto de una amenaza atómica. Podría guardar reservas de alimentos, medicinas, agua por semanas o meses. Aquí no podemos entrar. Pueden ver algunas de las... Me voy a acercar a esto. Esto es de la época. Esto. Los búnkeres tienen una especie de chimeneas, lo que llaman respiradores. Como no podemos entrar a este, vamos a ir al pequeño en el otro lado. Sigamos. Vamos a pasar a la segunda parte, que es como una especie de reducto del búnker. Esto lo tienen acondicionado como un pequeño museo de lo que ocurría, y también han recuperado un poco para la gente que viene acá. Pueden ver personas que traen sus mascotas, lugares para hacer ejercicio. Es un escampado prácticamente, y está debajo del puente que lleva a Austria. Vamos a acercarnos a ese sitio. Haría una pequeña casamata o búnker. Al parecer está cerrado, no importa, pero para que vean, ahí está la historia. Estos eran unas construcciones debajo de tierra. Se dice que estaban hechas en el año 1937-1938. Ahí pueden ver unas fotografías, está bien documentado. Y miremoslos acá. Este es uno de los que dejaron. La sensación de claustrofobia en estos lugares es indescriptible. Ya habrán visto algunos programas de Estado Natural Viajero en los que he entrado a búnkers y se siente la humedad, quizás
el desespero, la sensación de claustrofobia y pocos espacios para que entre la luz natural. Miren este búnker. Este está cerrado, tienen cerrado. Seguramente esto lo tienen cerrado porque hay mucha gente que puede venir a consumir sustancias y se encierran ahí y ya imaginarán el resto. Aquí se encuentran balas, casquillos, de todo. Vamos a ver qué da por este lado. Más de lo mismo, pequeñas ventanas, respiradores. Es una construcción, un bloque de cemento tenebroso. Vamos a salir por este lado. Estamos justo debajo del puente que comunica con Austria. Con cuidado aquí, ya que ha llovido y tenemos que cuidar los pasos. Hay mucho charco. Y más fotografías de cómo era la zona hasta 1989, cuando cae el telón de acero y eso fue una especie de bola de nieve o fichas de dominó. Primero Alemania, después Polonia, después República Checa, Hungría y todos. Fueron cayendo una a otra. Hasta la Unión Soviética cayó. Tiene imágenes, es el testimonio que queda. Y les quería compartir eso. No pudimos entrar al sitio, pero por lo menos ver un espacio que tiene mucha historia, que guarda amargura, porque es un sitio de separación entre lo que era la zona represada o la zona en la que la gente vivía sin poder pensar ni opinar y Occidente. Espero que les haya gustado esta historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Busco lugares así, alejados de todo circuito turístico, para entretenerse, verlos. Muy pocos tienen la posibilidad de venir a un búnker. Aquí se los estoy mostrando. Hasta pronto, chao, y exploren lo que tengan en su inmediato alrededor. Todo guarda una historia, y esa historia vale la pena contarla. Chao.